Ante el bloqueo de la patronal en la firma del convenio colectivo de hostelería de Zaragoza, los trabajadores y trabajadoras del sector comenzaron un calendario de movilizaciones. El jueves 6 de abril a las 7 de la tarde desarrollaron una movilización con cacerolada incluida que partió de la Plaza del Pilar y fue haciendo diferentes paradas en diferentes locales de la patronal. Finalizó en el Hotel Palafox de Zaragoza. Buenas, soy Luis, soy camarero, tengo 23 años y estoy aquí porque en el convenio colectivo de la hostelería en Zaragoza está bloqueado, no hay negociaciones y bueno, vengo aquí para exigir un convenio digno, un trabajo digno y sobre todo que se cumpla el convenio. Bueno, vengo hoy aquí a manifestarme por un convenio digno. Tenemos el convenio bloqueado desde hace ya unos cuantos meses, bueno, en realidad desde el 31 de diciembre del 2015, y es una manera de desbloquear la negociación del convenio, presionando un poquito a la patronal para ver si quiere sentarse a reunirse de nuevo otra vez con nosotros. Las condiciones laborables pues son penosas, las camareras de pisos es uno de los colectivos que más sufren esas condiciones y bueno, pues estamos pidiendo un salario digno y simplemente que cumplan con lo que es el IPC, no estamos pidiendo nada más. Y salgo hoy a la calle porque creo que los servicios los damos las personas y somos las personas las que tenemos que luchar por nuestros derechos. No es la diferencia, no es una cama, no es un plato, no es una mesa, la diferencia la hacemos las personas. ¡En la hostelería! ¡Por un